Hola a todos, muy rico saludarlos y bueno, desearles a todos que el Señor nos siga impartiendo una verdad, un amor, un espíritu y una convicción de su realidad en nuestras vidas. Bueno, lo prometido es deuda. Varios me han solicitado que hagamos un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo y bueno, como especificar algunas cosas. Y les voy a leer solamente un texto, un versículo que está en Hebreos 6, el versículo 1 solamente. Así que sigamos adelante a otras cosas y como adultos dejemos a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No repitamos otra vez las primeras lecciones sobre cómo volvernos a Dios, sobre las acciones que llevan a la muerte, sobre la fe en Dios. Bueno, me gusta muchísimo aquí porque este predicador de Hebreos les estaba insistiendo a sus oyentes que dejaran a un lado aquellas primeras enseñanzas acerca de Cristo. Esas primeras enseñanzas acerca de Cristo eran aquellas que daban razón del Jesús de Nazaret que caminó entre nosotros y hacía milagros y portentos a los que estaban a su alrededor. Lo que dice el predicador de Hebreos es, bueno, ahora avancemos a otras cosas como adultos, porque hay una verdad un poco más profunda en lo que ingiere el entendimiento de Dios y de su propósito eterno. Y ese entendimiento, mis amados, está enmarcado meramente en el entendimiento de la iglesia, de nosotros como iglesia. Les voy a hacer un pequeño resumen solamente de lo que vimos. Bueno, hablamos acerca de la iglesia como una realidad orgánica, de que no son reuniones ocasionales, creyentes ocasionales que simplemente asisten a un lugar por cumplir un requisito, sino que entendemos que lo que sucede en la iglesia es algo que tiene vida, produce crecimiento, edificación para que nosotros podamos ser cada día más entendidos en su propósito eterno. De esa manera la iglesia ha estado detrás de toda la historia y bueno, puede que no haya sido protagonista en los hechos sociales, políticos, pero eso ha sido un reto de cada generación y creo que nosotros en este momento tenemos ese reto de que la iglesia sea protagonista en los eventos espirituales que están sucediendo en este momento. Ustedes saben que el Señor se movió por pactos en el Antiguo Testamento y cada pacto tenía un lugar de habitación que era la expresión del cielo en la tierra y esa es la manera que el Señor mostraba la salvación, un cumplimiento de lo eterno en algo que estaba expresado aquí en la tierra. Y ya nosotros entendemos que el tema de la salvación no es porque había gente perdida, o sea, el Señor no nos salvó porque estábamos perdidos, sino que la salvación es una acción de parte del Padre Celestial para un cumplimiento de su propósito, ¿sí? Bueno, entonces hablamos acerca del pacto edénico, que el pacto edénico era el pacto de Edén, que estaba básicamente expresado y que la habitación que era del pacto edénico era más bien como una casa de ambiente, de ámbito, porque era el huerto del Edén. En ese momento, la casa de Dios era el huerto del Edén. En el pacto adámico, el que se hizo con Adán, la casa era la familia, la que se estaba formando. Estaba Adán, Eva y sus primeros 2 hijos. El tercero llegó después, pero aún así, esa casa o esa familia tenía algunos errores. Ellos fueron los que comieron del fruto prohibido, el hijo mayor mató al hijo menor, bueno, ustedes conocen la historia, pero esa era la casa en la que habitaba el padre. Luego vino el pacto noético, que es el pacto que se hizo con Noé, donde ahí el tabernáculo, la casa en la que habitaba Dios, era precisamente lo que están pensando, el arca. Luego viene el pacto abrahámico, que es el pacto que se hace con Abraham, donde se desglosa todo el tema de sacerdocio. Y allí la casa que se expresaba de Dios era una tienda o un toldo que se podía transportar. Entonces ahí empezó el Señor a usar objetos o lugares donde habitar. Luego viene el pacto de Moisés, ¿sí? que la habitación o el lugar donde el Señor habitaba era la nación de Israel. Allí había un tabernáculo que era movible también, o sea, una expresión de lo que se hizo con Abraham, ya un poco más evolucionado en Moisés,
pero seguía siendo una especie de toldo que se podía armar y desarmar y llevar, y al Señor le placía estar ahí. Luego viene un pacto palestino, que ya era la casa, un tabernáculo que habitaba en la ciudad, donde había un lugar amplio, estaba el lugar de los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, y bueno, aún así eso era un tabernáculo que estaba en la ciudad, y bueno, viene el pacto davídico, donde el Señor le da los diseños a David, de cómo él quiere que tenga el templo dentro de la ciudad. Finalmente ustedes saben que lo construye Salomón, pero aún así ese era un tabernáculo movible. Esos eran los pactos en los cuales el Señor se movía. El Señor hacía un pacto con el hombre y había una señal o una casa en la cual habitaba. Ahora, ya todos esos pactos cumplieron su propósito, cumplieron su ciclo, y ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Es el que nos trae el Señor Jesucristo. Pero aquí el tabernáculo o la casa en la que habita es lo que el Señor nos vino a enseñar desde el momento en que Él nació hasta el momento de su muerte, como tratándonos de decir, vean, ya el Señor no habita ni en templos, ni en toldos, ni en arcas, ni en ámbitos, sino que habita es en una casa, y es la casa del Padre Celestial, su iglesia. Él lo ejemplificó, y ustedes ya lo hemos estudiado, en lo que se expresaba en las casas o en las sinagogas, ¿sí? Pero más que todo en las casas. El Señor se movía en las casas, y nosotros ya hemos visto varios ejemplos de cómo el Señor actuaba desde esos ámbitos. Entonces es el Señor diciendo, vean, ya la habitación del Señor, el tabernáculo donde Él habita, ya no es un templo, ya no es una tienda grande, ya no es algo construido por manos humanas, sino que mi habitación entonces son ustedes, mi iglesia, mi pueblo, mis hijos. Ahí es donde yo habito. Y yo, mis amados, la verdad deseo que eso nosotros lo entendamos, porque nuestra casa, nuestro hogar, donde nosotros habitamos, nosotros debemos ser conscientes que ahí es donde habita Dios y donde opera el Señor. Nosotros como la iglesia, como congregación, ha cometido un error, y es cuando vino todo este oleaje de los grupos familiares, de las casas iglesia, lo que quisimos hacer es convertir la casa en una congregación. Entonces queríamos traer lo que se hacía en la congregación, del tiempo de alabanza, la prédica, la ofrenda, inclusive traerla entonces adentro de la dinámica familiar. Eso se malinterpretó, porque el Señor no quería que hubiera una actividad litúrgica dentro de la casa, que pudo ser incómodo para muchos, y eso viene de parte de años atrás, donde se encasilló el poder de lo que estaba sucediendo en las casas, en la primera iglesia. Ustedes saben que ahora que estamos estudiando Hechos, ahora que estamos estudiando Romanos, vemos cómo el Señor se movía en las casas, con las personas, y eso estaba tomando un poder que Roma no podía controlar. Entonces ellos lo que hicieron, lo que hizo Roma, dirigido por Constantino, fue sacar el espíritu de la iglesia, de las casas, de los hogares, y meterlo en una basílica, volver a un templo para poder controlar. Y esa fue la concepción que nosotros tuvimos de iglesia, de que la iglesia es una congregación donde esperamos a que el pastor sea el que predique, donde esperamos que el pastor sea que ore, donde esperamos que haya una alabanza, que alguien me dirija de cómo acercarme a Dios. No estoy en contra de la asamblea que tenemos, de la congregación presencial. Yo soy un partidario de que tengamos eso diariamente, pero el orden debe ser que en tu casa, de que tú tengas el Cristo que habita en ti, te impulse a buscar desde tu casa, a ser un lugar de su habitación, que seamos conscientes de que ese es el lugar de su habitación. Una conversación con tu esposa, con tus hijos, buscar la intimidad con el Señor. No es traer un culto a la casa, no, es la expresión misma de la casa que adora al Padre Celestial. Ese debe ser el orden. Y la verdad tiene más poder, mis amados, se los digo con toda sinceridad, tiene más poder sentarse en una casa a conectar con las personas, a conversar, más que tener una reunión cada 8 días de miles de personas, que no hay una conexión, que no hay una integración, que nadie sabe lo que le pasa al uno del otro.
y que no hay un entendimiento, realmente no hay una comunión. Puede que haya muchísima gente o puede que haya cantidad, pero realmente puede estar muerta o dañada, ¿sí? Y nadie quiere cantidad de comida si está dañada. Puede que tú tengas una cantidad de manzanas y te impresione el número, pero si las manzanas están podridas por dentro, ¿a quién le va a interesar? Por eso tiene más importancia, mis amados, de que una familia entienda el sentido de iglesia que hay en lo que ocurre adentro. Esto a mí, mis amados, me habla muchísimo de que si la iglesia no ocurre en las casas, la congregación no tendrá sentido. Podemos hacer actividades, podemos hacer campamentos, reuniones de hombres, reuniones de mujeres, de jóvenes, pero si la iglesia no está ocurriendo en las casas, mis amados, eso seguirá siendo una fachada, seguirá siendo una religiosidad donde se altera la expresión de la iglesia. Y yo los insto en este momento a que nosotros busquemos el carácter de nuestro Padre Celestial estando en casas. Tal vez estamos acostumbrados a que alguien nos dirija en oración, a que alguien nos dirija qué estudiar. Y puede que cuando llegues a la iglesia, listo, tú cierras los ojos y escuchas, y eso está bien, o sea, quiero que me entiendan, no es que esté en contra de la reunión de la congregación, pero sí debemos hacer un llamado de atención a la madurez de nosotros como casa. ¿Qué tanto usas tú tu tiempo en tu casa para buscar al Señor? Puedes ir 2 horas, un domingo en la mañana, a esperar a recibir algo de parte de Dios que lo dirige otra persona, pero no eres capaz de sostener un tiempo de meditación por media hora en tu casa. Plantéate eso, que eso surja desde adentro, desde ti como persona. Si tienes pareja, luego con tu pareja, luego con tu familia, pero que eso surja en tu casa. Y luego cuando nos reunamos en la congregación, mis amados, ahí vamos a ver un poder mucho mayor. No estamos buscando hogares evangélicos, de eso no se trata. Tú lleno de Biblia, lleno de conocimiento, anotaciones, todas las prédicas que has escuchado, tienes un cuaderno lleno y sigamos tomando notas. Espero hacerme entender, no está mal, sigamos tomando notas, que tengamos un sentimiento escolar, académico, pero que cada una de esas enseñanzas nos lleve al entendimiento de la expresión de Cristo en nuestras casas. No buscamos hogares evangélicos. Realmente el Señor está buscando casas que han permitido ser el tabernáculo y la habitación de Dios. Entonces, mis amados, los animo a que podamos buscar esta libertad y esta añoranza de parte de Dios, que Él nos extraña realmente, para que podamos ser sus hijos desde su casa. Permitamos que Él habite aquí, que aquí sea donde suceden los milagros, que aquí sea donde sucede la gloria de Dios. Y luego nos veremos juntos en la asamblea para celebrar juntos el nombre del Señor. Eso tiene más poder. Un abrazo, mis amados. Nos vemos luego. Chao.